Un saludo para la gente que nos escucha en toda la región, a quienes nos escuchan también a través de JHP en Cutervo. Un abrazo para ellos. Así es que vamos a iniciar el último mes del año hablando de las reacciones que ha generado las sentencias a los expresidentes, ¿no? 2 expresidentes más sentenciados. Ya son 5, ¿no? 5. Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién más está? Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Castillo. Imagínense, ¿no? Y lo más probable es que Dina Boluarte también termine ahí. O sea, van a ser 6. Y Alan García, bueno, que se metió un balazo, ¿no? Serían 7, ¿no? O sea, imagínense. Eso es una muestra de cómo ha caminado nuestro país en los últimos… Alberto Fujimori, nos estamos olvidando también. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense. Pero bueno, han habido reacciones de distintos bandos. Y digo bandos porque acá, si no eres fujimorista, eres castillista, ¿no? Y si tú criticas a Castillo, automáticamente te conviertes en fujimorista. Así es acá en el Perú, ¿no? Si tú dices algo en contra de Pedro Castillo o de Martín Vizcarra, eres fujimorista, ya, automáticamente eres del Partido Naranja. Y también al revés, si cuestionas al fujimorismo, automáticamente eres de izquierda y amigo de Pedro Castillo y de Vizcarra. Tú no puedes criticarlos a los dos, ¿no? Porque entonces, ¿en dónde te ubicas? A nosotros por eso no nos pueden ubicar, ¿no? Porque nosotros le sacamos la mugre a los corruptos en general y los corruptos son de izquierda y de derecha. Y por lo tanto, bueno, pues ubíquennos donde quieran, pero nosotros no nos casamos con nadie y lo que nos interesa es que la gente conozca la verdad. Y por eso vamos a hablar precisamente de las sentencias, ¿no? A Pedro Castillo y a Martín Vizcarra. Y vamos a escuchar la reacción de Lenin Chuquilín, el ex prefecto regional de Cajamarca, quien evidentemente defiende pues a Pedro Castillo porque él fue prefecto en ese tiempo cuando Pedro Castillo fue presidente. Cuando Pedro Castillo fue presidente de la República, él era prefecto regional. Y luego lo ascendieron, de prefecto pasó a ocupar un cargo más importante dentro del Ministerio del Interior, ¿no? Creo que fue director nacional en la ONAI. Y obviamente lo defendió a capa y espada, ¿no? Lo defendió a capa y espada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre la sentencia Lenin Chuquilín, ex prefecto regional de Cajamarca. Escuchen. El doctor Lenin Chuquilín para que nos dé una opinión sobre la sentencia a Pedro Castillo. Mira, primero es una sentencia que va a pasar a la historia, pero siendo una sentencia parametrada por la injusticia y manejada políticamente. Lo he expresado indicando de que es una sentencia más política que jurídica. En ese sentido, tenemos en cuenta de que esto parte desde el día que sacan al presidente y lo detienen y encima lo destituyen desde el Congreso de la República, quitándole esa prerrogativa de inmunidad que él estaba embestido como la figura presidencial. Tengamos en cuenta de que a él tenían que vacarlo, ¿no?, en el Congreso de la República con 104 votos. O sea, a partir de ahí inicia esto, con 104 votos. No cumplieron los 104 votos, efectivamente con 101 votos. Y el día de ayer, la jueza, al dar esta lectura del adelanto de fallo, porque todavía no es la sentencia se va a leer el día 4 de diciembre, indica de que no era necesario. No era necesario porque, bueno, se trata del presidente Pedro Castillo. Y tengamos en cuenta de que el día que vacaron a la señora Dina Boluarte, la propia señora Moyano, en el pleno del Congreso, gritando a todos sus colegas, dijo: tengamos cuidado porque hay que cumplir los 104 votos. Pero como se trata del presidente Pedro Castillo, no importa, no hay que cumplir los 104, sino con 101 ya era necesario, hay que vacarlo. A partir de ahí inicia esto. Efectivamente. Esto lo establece el reglamento del Congreso de la República, que para vacar a un presidente tiene que cumplir pues una votación calificada. Pero si se trata de una vacancia,
expeditiva, rápida, tenía que cumplir sí o sí unos 104 votos. A partir de ahí empieza esto. Luego, de la mano con el Congreso de la República y teniendo su operadora política, la señora Patricia Benavides, en ese momento fiscal de la Nación, ¿no? Al momento que lo intervienen al presidente, cuando llega a la intervención, ¿qué dice? Yo soy una operadora política. Y eso lo podemos revisar y lo podemos ver en todas sus intervenciones. En el momento cuando llega a la prefectura, le indica, yo soy una operadora política. O sea, ahí efectivamente quedamos ya expuestos a que todo este proceso que le venía al presidente era más que injusto. Posteriormente hemos llegado a una sentencia luego de 3 años, que se habló 3 años que hemos venido escuchando de un delito de rebelión. Y el delito de rebelión que ha sido efectivamente sustentado como el delito principal que ha sustentado la Fiscalía, el delito de rebelión. Y lo hemos venido escuchando, rebelión por aquí, rebelión por allá. Y lo han repetido los congresistas y lo ha venido repitiendo la Fiscalía. Sin embargo, los jueces, este colegiado que ha juzgado al presidente de la República, hace un mes o mes y medio, indicó de que no tenían casi ya como argumentos para demostrar el delito de rebelión y que en el camino se iba desvaneciendo efectivamente este invento, este proceso penal que se le venía realizando al presidente Pedro Castillo. Y han adelantado ya el fallo, que ya el delito de rebelión queda desvanecido. ¿Por qué? Porque efectivamente no se configura el eslabón principal, que son las armas. Pero sin embargo nos dice, ya no te juzgo y ya no te sentencio y ya no te sanciono por el delito de rebelión, sin embargo, por el delito de conspiración para un delito de rebelión. Muy bien, tengamos en cuenta, para entender perfectamente, el delito de conspiración es un acuerdo, es una coordinación. ¿Entre quiénes? ¿Ya? Y no es cualquier acuerdo, es un acuerdo entre particulares, no. El delito de conspiración requiere el acuerdo constante, permanente, especificado con las Fuerzas Armadas, porque nos dice, para cometer un delito de rebelión, sedición, etc. Y lo que debemos entender aquí, ¿cuántos de los generales, ya sea de la policía o del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, coordinó el presidente Pedro Castillo? Con ninguno, porque efectivamente no ha habido ningún acto de conspiración. Al caerse ya el delito de rebelión, al dejarse sin efecto el delito de rebelión, efectivamente el delito de conspiración queda en el aire, porque el delito de conspiración tiene que tener un sustento para el cual se preparó, porque el delito de conspiración te dice el delito de conspiración para el delito de rebelión, y el delito de rebelión ya no existe. Bien, en este caso, ¿cuántos generales coordinaron con el presidente? Ninguno. Entonces, la conspiración tiene que cumplir estas cualidades, tiene que cumplir estas especificaciones. Y tengamos en cuenta aquí, les voy a dar un dato para ustedes, estimados periodistas de Cajamarca. Ya en el recurso de nulidad, un recurso de nulidad 1600 del año 2007 Lima, en el único caso que se juzgó y se hizo un proceso de conspiración en el Perú, revísenlo, y aquí los colegas que van a escuchar efectivamente a nivel nacional, recurso de nulidad 1600-2007 Lima, el caso de conspiración de Vladimiro Montesinos con los generales de las Fuerzas Armadas, cuando se dio el golpe de Estado de Fujimori. Y ahí que nos dice este recurso de nulidad, y la Corte Suprema emitió pronunciamiento de que el solo hecho de elaborar documentos para preparar un golpe de Estado no constituye el delito de conspiración. Entonces, esta sentencia interpuesta o impuesta al presidente Pedro Castillo sin fundamento, ya no existe el delito de rebelión, no existiendo la coordinación con las Fuerzas Armadas, efectivamente queda en el vacío, y por tanto queda una sentencia que contraviene la normativa, que contraviene la ley. Y para cualquier estudiante de Derecho, efectivamente, desde los cursos generales debemos indicar de que debemos pelear por la justicia, pero con la ley en la mano. El maestro... ¿Significa que el 4 de diciembre podría salir en libertad Pedro Castillo? No. El 4 de diciembre se va a dar la lectura de la sentencia en su integridad, en su totalidad. De aquí, posteriormente, la defensa interpondrá los recursos de apelación que corresponden,
y eso irá el caso a la Corte Suprema. En la Corte Suprema va a revisarse esta sentencia. ¿Qué tiempo demora? Bueno, ahí es donde lo que han buscado efectivamente con esta sentencia, haciendo todo un proceso, corriendo contra los plazos, porque tenían toda la presión del Congreso de la República para bloquearlo políticamente en estas elecciones generales al presidente Pedro Castillo. Y lo que querían es evitar una postulación al Congreso de la República o al Senado, como ya lo había anunciado, ¿no? Entonces, interponiéndole una sentencia inmediata, ya no podían tener como competencia al presidente Pedro Castillo, porque de lo contrario lo tendrían posiblemente como presidente del Senado, ¿no? Y eso es lo que han buscado y lo han logrado. Pero tengamos en cuenta. ¿Cuál es su opinión respecto al expresidente Martín Vizcarra, que ya fue sentenciado? Bueno, a ver, quizás el presidente Pedro Castillo es un caso totalmente distinto al presidente Vizcarra, ¿no? Pero culminemos con esto del presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo es un presidente histórico porque llegó desde abajo, efectivamente, como ya lo han expresado su propia defensa. Un presidente que llevó la voz del pueblo, la voz de mucha gente, olvidado y que nunca fue escuchada. Incluso que en el propio Palacio de Gobierno nunca se les abrió las puertas. Y fue el primer presidente que les abrió las puertas a la población, en propio Palacio de Gobierno. Y hoy lo que están haciendo, muchos de los presidentes que ya, por ejemplo, desde Dina Boluarte y el presidente Gerí, hoy también se dan esa posibilidad de abrir las puertas a la población. Nunca antes lo han hecho eso. Entonces, el presidente Pedro Castillo con esta sentencia sí tiene la posibilidad, ya es una pena que sí tiene beneficios definitivamente, porque tiene una condena menor o una pena menor. ¿Cometió o no cometió el delito? Es que no existe delito. El maestro Hurtado Pozo, uno de los grandes juristas a nivel nacional y que es citado siempre en las sentencias de la propia Corte Suprema, incluso el maestro o el juez San Martín, por ejemplo, lo cita mucho en las sentencias de la Corte Suprema, al maestro Hurtado Pozo, porque es un jurista peruano muy reconocido, ha indicado que lo que ha hecho Pedro Castillo al dar una lectura de un mensaje no constituye delito, o sea, distingamos un tema de responsabilidad penal con un tema constitucional y una responsabilidad política. O sea, podrá tener quizás una responsabilidad política, podrá tener quizás una relevancia constitucional, pero no delito. Y a nadie se le puede, en el país, a ningún ciudadano peruano, se le puede sancionar por un delito que no existe. Por eso le preguntaba, doctor, en todo caso, la lectura de sentencia el próximo mes, ¿qué significaría? La sentencia implica de que el 4 de diciembre se va a dar la lectura íntegra de la sentencia. Ya no va a haber cambio. No, o sea, lo de ayer... Castillo va a la cárcel todo. Castillo va a cumplir por el momento todavía su condena, ¿no? Pero por el delito que sí se viene, por ejemplo, supongamos de que se confirmara, por la presión política que está teniendo este caso, que se confirmara a nivel de Corte Suprema, ¿no? Este caso, al tener beneficios, este delito de conspiración, se reduciría a un plazo de 3 años y meses más o menos, ¿ya? Y él estaría libre. Porque ya está casi cumpliendo, desde el día que lo han detenido, ya está casi 3 años, ¿ya? Y efectivamente también tiene un beneficio de semilibertad. Y para un delito de semilibertad, para un beneficio de semilibertad, definitivamente se pide simplemente cumplir un cuarto de la pena. Tengamos en cuenta eso. Los derechos en Perú, efectivamente, para un presidente se trata distinto, por ser presidente Pedro Castillo, distinto de otros presidentes. Se necesita una buena defensa como un abogado, ¿no? Lo que se necesita es argumentar y demostrar de que el delito de conspiración ya quedó efectivamente en el aire. El delito de conspiración, porque ya no existe el delito de rebelión. Y el delito de rebelión tiene que encontrar un sustento dentro de lo que significa el delito de rebelión. Al no existir, queda en el aire. Porque nadie conspira, nadie se pone de acuerdo para hacer algo que ya no existe. Ahora la situación de Vizcarra. Sí, mire, a ver, es distinto el tema de Vizcarra. El presidente Vizcarra definitivamente ha sido juzgado y ha sido sentenciado no por un delito que haya sido cuando ha sido presidente, ¿no?
él ha sido juzgado y sentenciado por un delito cuando era gobernador de Moquegua. Pero aquí sí hay muchos elementos, porque incluso hay testigos y de las propias empresas que han hecho circular el dinero. Y hay testigos donde han descrito de cómo se ha hecho las transferencias, incluso el presidente Vizcarra ha aceptado que se ha reunido con algunos de los funcionarios de las empresas que ejecutaban estos proyectos, Lomas de Hilo. Entonces, ¿cómo es posible, cómo explicas tú que un presidente, un gobernador regional se vaya y se reúna con la contratista que está realizando un proyecto? O sea, no es entendible eso, ¿no? Entonces, si el propio presidente Vizcarra, Martín Vizcarra, ha expresado y ha reconocido que sí se reunió, pero que solamente era para coordinar si es que está realizándose bien el proyecto, eso ya no es creíble. Entonces, eso se contrasta con otros elementos de prueba de cómo circulaba el dinero, efectivamente, de cómo se han reunido otros funcionarios, y es por ello de que la sentencia es totalmente distinta, y que sí hay elementos de convicción a través de indicios, pero sobre todo enlazado a esta aceptación de Vizcarra de que sí se reunió en alguna oportunidad con los funcionarios que ejecutaban el proyecto. Si hay delito, digamos, ¿no? Por supuesto, o sea, es que nadie se explica, incluso las propias normas de contrataciones del Estado te indican de que no es posible entender de que un funcionario, y más aún el propio gobernador o presidente regional, se reúna con los que ejecutan la obra. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué interés tienen? No habría ese sentido. Entonces, él ha tenido que aceptar de que sí se reunió efectivamente con los funcionarios que ejecutaban la obra. ¿Por qué? Porque ya habían otros elementos de prueba de estas empresas donde indicaban: nosotros nos hemos reunido y no le ha quedado de otra que sí efectivamente aceptar que sí hubo reunión. Pero dice, no, solamente fue para coordinar. Bueno, nadie explica por qué te reúnes solo porque a ver cómo estaba en la obra. No es entendible. Entonces, bueno, han escuchado, porque acá nos gusta escuchar a todos, ¿eh? Estemos o no de acuerdo con su posición, y cuando no estamos, la rebatimos con argumentos, como en este caso. El señor Lenin Chuquilín ha dicho que cómo puede ser posible que se cayó el caso de rebelión y también el de conspiración, porque para la conspiración, dice él, tiene que haber acuerdos, dice, tiene que estar planificado. Para el señor Lenin Chuquilín no hubo una planificación. Para el señor Lenin Chuquilín, el presidente se levantó un día y dijo: hoy voy a dar un golpe de Estado. Se fue, prendió una cámara que estaba instalada por allí, ¿no? Y de repente, en 2 minutos escribió el discurso y lo leyó. No hubo planificación, solito lo hizo y no planificó nada, ni con nadie. Dice él, por si acaso, tuvo que haberlo planificado con quienes manejan las Fuerzas Armadas, y no hay. Bueno, vamos a demostrarle en este momento al señor Lenin Chuquilín cómo sí hubo. Y por eso han condenado al señor Willy Huerta, quien era su ministro del Interior. A ver, señor Lenin Chuquilín, le cuento que la Policía Nacional del Perú está dirigida por el Ministerio del Interior. Parece que usted no lo sabe, me extraña, ¿no?, que no lo sepa, porque usted ha ocupado un cargo en el Ministerio del Interior. Fíjese qué casualidad, ¿no? Él ha sido primero prefecto regional, que lo controla el Ministerio del Interior, y después ha ostentado otro cargo más alto, en Lima ya, que lo controla el Ministerio del Interior. Usted no sabe que el Ministerio del Interior, que el ministro del Interior le da órdenes a la policía. Usted no sabe. Se acaba de enterar. Bueno, le cuento además que hay un comandante general de la Policía Nacional del Perú, que es el que dirige precisamente la policía, y con quien conversó el señor Willy Huertas y le dijo: oye, detienes a la fiscal de la Nación, cierras el Congreso y no dejas que entre nadie. Y esto pasó, varios congresistas han dado fe de ello, no los dejaron los que resguardan la seguridad del Estado, manejada por el Ministerio del Interior, por orden del ministro del Interior y por orden del comandante general de la Policía Nacional, no dejaron ingresar a los congresistas. Y por eso es que los especialistas en derecho penal dicen que sí hay rebelión. ¿Por qué? Porque sí hubo un levantamiento en armas. ¿Por qué? A ver, les explicamos. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, ¿quién es? El presidente de la República. Así lo dice la Constitución política. Dice: el jefe supremo de las Fuerzas Armadas
en el país, es decir, de la policía, del ejército, de la marina, de la fuerza aérea. ¿Quién es? El presidente de la República. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y él da órdenes, pues. Entonces, él les dijo, nos vamos a levantar en armas, y le ordenó a su ministro del Interior que controla la policía. Y su ministro del Interior le dio orden al comandante general de la policía, y el comandante general de la policía le dio órdenes a los que cuidaban el Congreso, que cierren el Congreso y que no dejen entrar a nadie. Porque así funciona la cadena de mando. No es que el presidente, pues, él va a agarrar su fusil. No, en ningún golpe de Estado el presidente agarra su fusil. O sea, ¿qué pretendían? Ver a Pedro Castillo con un arma, ¿no? Más o menos esa es la idea, para que digan que se levantó en armas, pues. Pero no, él no agarró ningún arma, dice. Dios mío. Bueno, vamos a escuchar al comandante general de la policía de ese momento, que narra cómo pasaron las cosas, cómo le dieron las órdenes. El señor Raúl Alfaro, jefe de la policía en ese momento, escuchen. Interior, yo lo tenía grabado como ministro de Interior en la pantalla de mi celular. Entonces le dije, perdón, el ministro de Interior. Y contesto y me dice el ministro Alfaro, estoy en Palacio de Gobierno, te voy a comunicar con el presidente de la República. Y me comunico con el presidente de la República y el presidente me dice, general, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Betsy Chávez y al domicilio de sus padres. Yo le respondí, señor presidente, ¿cuál es el motivo para intervenir a la Fiscalía de la Nación y para hacer el Congreso? Ahí está clarísimo, ¿no? ¿Han escuchado ustedes? Dice, yo lo tenía al ministro grabado en mi teléfono como ministro del Interior. Willy Huertas es el que le llama primero. Y le dice, no, me llama, veo. Cuenta, no hemos puesto todo el testimonio, cuenta que estaba reunido con otros generales. Y lo llama el ministro del Interior. Y le dice, le voy a pasar con el presidente de la República. Y dice que Pedro Castillo, al teléfono. Y le dice, señor, intervéngame a la fiscal de la Nación. Hay otra, en esa misma declaración más adelante, o sea, querían que la detengan, ¿no? Detener a la fiscal de la Nación, que la detengan. Es decir, este señor, por eso les digo, él quería convertirse en un dictador, pues, ¿no? Le dice, cierre el Congreso, no permita que nadie ingrese. Y él dio la orden para que cierren el Congreso. Y cerraron las puertas del Congreso y la seguridad del Congreso no les permitieron ingresar a los congresistas. Y eso está demostrado también. Los congresistas han declarado, ¿no? Varios, 6, 7 congresistas, que efectivamente llegaron a querer ingresar. No los dejaron entrar la seguridad. Señor, está cerrado. No. Imagínense, ¿eso dónde pasa? Eso es una dictadura, pues. Y ya empezó, ¿no? El golpe. Afortunadamente, y para mala suerte de ellos, todos los generales no les hicieron caso, el resto, ¿no? Dijeron, no, esto es un golpe de Estado, yo no me voy a prestar para eso, ¿no? Porque sabían que en caso se hubieran prestado los generales, cuando ese régimen terminaba, iban a terminar presos, como ha sucedido con la gente de Fujimori, ¿se acuerdan? El general Bariermosa Ríos, que ha terminado preso, ¿no? Todos los generales con los que hizo el golpe él, con los que cerró el Congreso, están presos. Entonces, los generales dijeron, no, pues yo no soy partidario de esto, ¿no? O sea, discúlpeme, pero yo no voy a participar de esto, voy a terminar preso. Y entonces no le hicieron caso, pero el golpe se dio, empezó ya, ¿no? Llamaron el comandante general, el que acaban ustedes de escuchar era el comandante general de la policía, es decir, el jefe máximo de la policía. Y sobre él solamente estaban el ministro del Interior y el presidente de la República. Y fueron ellos los que lo llamaron. Y él ahí lo ha dicho con toda claridad hasta qué fue lo que le dijeron. Que cierre el Congreso, que detenga a la fiscal de la Nación. Y él ordenó que se cierre el Congreso, pues no, que no dejen entrar a los congresistas. Imagínense, a los congresistas no los dejaron entrar al Congreso porque ya empezó el golpe. Pero el problema fue que los demás generales, que las Fuerzas Armadas, que desde el Ejército, que desde las otras fuerzas, porque las Fuerzas Armadas están conformadas por la Policía Nacional, el Ejército del Perú, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, ¿no? Esos 4 cuerpos militares conforman las Fuerzas Armadas del Perú. Y el jefe de todas esas Fuerzas Armadas, ¿quién es? El presidente de la República. Él es el presidente de la República y el jefe de todos esos cuerpos militares.
Por eso en la Constitución dice clarito para el que no sabe. ¿No? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas ¿es quién? El presidente de la República. Y por lo tanto, si el presidente le da orden al ministro del Interior y este a su vez al comandante general de la policía, ¿hay una coordinación o no hay una coordinación? Y además, si la Premier trae al equipo de TV Perú para que filmen el mensaje de la nación, ¿hay una planificación o es que de la nada será esto? ¿Ah? Y además, Pedro Castillo leyó un discurso. ¿Se planifica ese discurso o es que lo inventó y el papel estaba ahí pintado? ¿Todo eso no implica una planificación acaso? Pero por supuesto que sí. Hay una planificación. ¿Y cuál fue el detonante para que se dé esto? Cuando lo delató el señor Marrufo en el Congreso, ese mismo día por la mañana, estaba contando cómo recibía las coimas y cómo él repartía la coima, ¿no? Con sus hermanos y todo. Por eso fue que se apuraron, pero el golpe ya lo tenían planificado. Ahora, aceleraron el tema, ¿por qué? Porque Pedro Castillo se veía ya vacado, se veía, ¿no? Decía, con esto me vacan en un rato más tarde. Y por eso lo apuraron simplemente el golpe, pero el golpe lo tenían planificado, tenían el discurso, ya tenían coordinación con el ministro del Interior, que era el jefe, que era el que podía darle órdenes a la policía. Betsy Chávez ya había coordinado también el tema de cámaras y en fin, tenían todo listo. Y se dio. Lo leyó ante todo el Perú. Otra cosa fundamental, ¿por qué si era un tema declarativo, como pretenden decirlo? No, solamente lo leyó, pues es un discurso nada más. ¿Por qué cuando acabó el discurso y al enterarse de que no le hicieron caso, por qué creen ustedes que cuando lo capturaron iba camino a donde está ahora metida Betsy Chávez? Es decir, a la Embajada de México. ¿Se acuerdan o no? Y si no, los invito a que se informen. Cuando detienen a Pedro Castillo iba rumbo a la Embajada Mexicana. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que acababa de cometer un golpe de Estado. Por eso va a la Embajada Mexicana. No va porque le da la gana. No dijo, se me ocurrió, voy a visitar al embajador mexicano. No. Él iba a la Embajada Mexicana porque sabía que había cometido un golpe de Estado y que todas las Fuerzas Armadas le dieron la espalda. Le dijeron, no, yo no me meto en este tema porque voy a terminar preso, señor. Yo no quiero ser parte de una dictadura. Y por eso corrió, ¿no? Inmediatamente a meterse a la Embajada Mexicana. No lo dejaron llegar, pues. Interrumpieron, ¿no? ¿Se acuerdan de todo esto? No? Está filmado, está grabado. Y ya declarado el chofer que lo llevaba también. O sea, todo está. Es decir, de acá que me venga a decir el señor Chuquilín que no hay pruebas, que no estaba planificado, que le engaña a un tonto que no está informado, ¿no? Y desgraciadamente en nuestro país hay mucha gente desinformada, pero los que estamos informados sabemos cómo han pasado las cosas. Y quienes no lo conocen a fondo, yo los invito. Ahora, afortunadamente, hay muchas fuentes de información fidedignas, fidedignas. Yo los invito a que entren a YouTube y vean el juicio. Ahí está la declaración de los testigos, como el señor que acabamos de escuchar, el comandante general de la policía, así declaró el chofer también, el que lo llevaba a la Embajada de México. ¿No? Cuenta pues a dónde iba. Y después lo llaman a él y dicen, el señor ya no es más presidente. Otro de los argumentos del señor Chuquilín, ha quedado demostrado que hubo planificación, que el propio presidente llamó al comandante general de la policía, ¿no? Él conversó con él, que ordenaron que se cierre el Congreso, que no los dejaron entrar los congresistas. O sea, todo eso está demostrado. O sea, no es un invento, no es que alguien lo dijo, no, está demostrado. Como está demostrada la complicidad de Betsy Chávez y del señor Aníbal Torres. ¿Cómo está demostrado? Hay un video que lo tenemos aquí, pero que quienes nos escuchan en la radio, por obvias razones, no lo pueden ver, donde se ve a la señora Betsy Chávez minutos antes, cuando Pedro Castillo está sentado con su discurso y Betsy Chávez está que le alcanza varias cosas, ¿no? Y está que coordina con él. Y se escucha su voz incluso de la señora Betsy Chávez y se ve de espaldas con su saquito a cuadros. Y después hay otra imagen, ese mismo día, con su saquito a cuadros, pero ya de frente, ¿no? Donde se ve que es ella. Es decir, está demostrado. Y además, por si fuera poco, el comandante general de la policía los echa también. Dice, el señor Pedro Castillo me dijo, cierra el Congreso, detenga a la fiscal de la Nación,
Y además, denle seguridad, dice, a la señora Betsy Chávez y al señor Aníbal Torres y a su familia, a sus padres, dice, para la señora Betsy Chávez. A nadie más. Él se preocupó solamente de ellos dos. ¿Por qué creen? Porque eran sus cómplices, pues, evidentemente, ¿no? O sea, hace falta ser tontos para no darse cuenta. Y además la señora Betsy Chávez trajo las cámaras, trajo el equipo de prensa, coordinaba con él. Ah, no sabía que iba a haber golpe. ¿Por qué creen que también Betsy Chávez ha corrido a asilarse en la Embajada de México? Porque sabe, pues, que es coautora. Y por eso la han condenado al mismo tiempo de cárcel que el señor Pedro Castillo. Entonces, allí está la verdad, señores. Allí está. Es cuestión de informarse, de enterarse. Otro argumento del señor Lenin Chuquilín dice, no, el señor Pedro Castillo debió ser vacado con 104 votos y solamente hubieron 101. A ver, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, luego de que se presentara por parte de los abogados de Pedro Castillo un habeas corpus para liberarlo y para evitar que lo inhabiliten, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia y ha dicho con mucha claridad, y esto cualquiera que tiene dos dedos de frente se da cuenta. Pues, ¿no? El señor Pedro Castillo fue vacado en el Congreso de manera declarativa, porque su vacancia se da en el momento en que él lee el discurso del golpe de Estado. En ese momento el señor es vacado por el sistema democrático. ¿Por qué? Porque con la lectura de ese discurso del golpe de Estado, él pretendió, ¿qué hacer? Terminar pues con el orden constitucional, es decir, se sentó sobre la Constitución. Porque en la Constitución tú no puedes, el presidente no puede cerrar el Congreso, no puede al mismo tiempo cerrar el Poder Judicial, cerrar el Tribunal Constitucional y mandar a detener a la fiscal de la Nación. Eso no son atribuciones del presidente. No puede. El presidente puede cerrar el Congreso, pero hay unas normas estipuladas en qué circunstancias, y no habían esas circunstancias. Eso está estipulado en la Constitución. El señor quiso cerrar el Congreso para convertirse en un dictador, y eso es clarísimo. Entonces, es mentira, como dice el señor Lenin Chuquilín, ay, se necesitaban 104 y hubieron solo 101. No, no se necesitaban 104, ni 101, ni 120, ni nada, porque el señor Pedro Castillo fue vacado o determinó su vacancia en el momento que leyó el discurso del golpe de Estado, cuando rompió el orden constitucional. Ay, miren qué paradójico, ¿no? El señor Lenin Chuquilín dice, lo que pasa es que tienen miedo porque lo quieren inhabilitar para que no sea candidato al Congreso, porque han anunciado, ¿no?, que quería ser candidato a diputado. Bueno, miren lo que es la vida, ¿no? La paradoja. El señor quería cerrar el Congreso, desaparecerlo. Ah, pero ahora quiere participar y ser congresista. ¿Qué tal? Oye, cosa de locos, ¿no? O sea, yo esta institución la quiero cerrar, pero como no me dejaron cerrarla, ¿sabes qué? Voy a postular para ser miembro de esa institución. ¿Qué tal raza, no? O sea, algo evidente. El señor pretendía gobernar solo, él quería solamente ser el único que maneja el país, que no hayan poderes. Pero ahora, como no lo dejaron, cuidado, me vayan a meter preso, y por si acaso déjenme participar, porque ahora quiero ser parte de esa institución que quise cerrar. ¿Qué tal? Es más o menos, miren, les voy a poner una comparación y creo que viene al caso. ¿Se acuerdan cuando hubo estas protestas violentas en el sur y hubieron muertes en el sur? ¿Se acuerdan? Donde hubieron varios muertos, donde quisieron tomar el aeropuerto en el sur, en Puno, me parece. Ya, aquí en Cajamarca estábamos por iniciar el carnaval. Y hubieron varios y varias, porque yo me acuerdo, no voy a decir nombres, pero ya saben a quiénes me refiero, que salieron, no, que no haya carnaval, hay que solidarizarnos con los hermanos del sur, que no haya carnaval, señores, ¿cómo puede ser posible? Somos unos inhumanos, dicen, ¿no? O dijeron en ese momento. ¿Y saben qué? Ya, esas personas que dijeron no al carnaval, ¿cómo puede ser posible? Cuando comenzó la fiesta, fueron los primeros en salir a bailar, a cantar y emborracharse. Y yo los tengo identificados, por eso me gustaría que alguno salga, ¿no? Los invito ahora a que salgan, para hacerles acordar, ¿no?
Hay por ahí una chica que se hace llamar pues la defensora de los derechos humanos y que ella es de izquierda, dice, y es antiminera, y es antifiestas, y es anti todo. Ah, pero cuando el carnaval empezó, la hubieran visto en el bando, bailando, ¿no? Tomando, y después todo el carnaval. Ah, pero ella dijo, y se molestó en las redes sociales. ¿Por qué celebran? No hay nada que celebrar. Dios mío. Eso se llama doble moral, doble rasero se llama. Igualito, ¿no? Como Pedro Castillo. Quiso cerrar el Congreso y después quiere postular al Congreso. O sea, ya más o menos es lo mismo, ¿no? ¿Dónde estamos? Por Dios. En el tema del carnaval. Miren, y esto es la vida, así es. Se me murió mi madre hace 3 semanas, 4 semanas. Se murió mi madre. Y hubieron varios de mis amigos que tenían ya planificados sus cumpleaños. Y yo no he pretendido que dejen de celebrar, porque son mis amigos. Me llamaron a dar el pésame, hasta fueron un rato al velorio de mi mamá. Pero ellos no han dejado de hacer su vida, pues, porque así es la vida. Y yo he hecho lo propio seguramente, mientras muchos han estado con sus penas y sus dolores por la muerte de familiares, por las enfermedades, porque la vida así es, porque la vida continúa. Y se pueden solidarizar contigo sin necesidad de dejar de hacer lo que tienen que hacer. Y lo propio pasó con el carnaval, pues. O sea, lo que pasó en el sur, ¿quién no se solidariza cuando hay un muerto? Ah, pero no por eso íbamos a dejar de desarrollar el carnaval. No tenía sentido, ¿no? Eso se llama una falsa moral, pues. Y después encima los sinvergüenzas estos que dijeron, no, pobrecitos, los amigos fueron los que más disfrutaron del carnaval. Igualito pasa con el señor Pedro Castillo, ¿no? Y la gente que lo defiende. Quiso cerrar el Congreso. Ah, dice, déjenlo postular al Congreso. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Nos quieren ver la cara de idiotas? ¿De ingenuos? Por eso, informémonos. Yo les pido, por favor. Y si no, escuchemos a este señor Ronald Atencio. Dios mío. Pero antes de escuchar a Ronald Atencio, vamos a escuchar a Pedro Castillo cuando da el golpe de Estado y escuchen atentamente. Vamos a poner el discurso ya de Pedro Castillo, esa partecita donde dice cierren esta institución, y vamos a gobernar mediante decretos ley. Escuchen esta parte. Voy a direccionar. Voy a probar una palabrita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escúchame. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Queda? Avisa que existe. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena. El Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena. ¿Han escuchado ustedes? O sea, el señor no solo cerró el Congreso, porque quizás hasta ahí le hubiéramos podido creer, porque él dice, ante el clamor nacional, dice, ¿no? Que la gente lo pide. Bueno, la gente pide 1000 cosas, pues, ¿no?
Pero cuando estás en un Estado de Derecho, no se hace solamente lo que la gente pide, sino que lo que la ley establece. Por ejemplo, la gente pide carreteras y no las hacen, ¿no? La gente pide aumento de sueldo en todos los sectores y no les dan. La gente pide un montón de cosas. Y siempre, todos los años y toda la vida el Congreso es impopular y la gente pide que cierren el Congreso. Pero como estás en una democracia, pues no lo puedes cerrar porque te da la gana. Es como que la gente dice, ¡ay, esos fiscales corruptos! Y porque la gente dice, entonces ya cerramos el Ministerio Público. No es así. Pero el señor dice, bueno, porque la gente pide, vamos a cerrar el Congreso, vamos a gobernar mediante decretos ley hasta que elijamos un nuevo Congreso, dice, en 9 meses. Ya, pues todos los dictadores entran diciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo hizo Chávez y se quedó para siempre, o hasta que se murió. Y lo propio hizo Fidel y todos los dictadores hacen lo mismo. Ingresan diciendo que van a poner una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para hacer una constitución a su medida con su gente. En eso consiste la dictadura, ¿no? Y por eso cierras todas las instituciones que te pueden generar problemas, que son ¿cuáles? El Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta de Fiscales y el Tribunal Constitucional. Por eso cerró todas esas, o pretendió hacerlo, ¿no? Porque al final no le hicieron caso. Afortunadamente, si no, fuéramos, como dice un amigo mío, Peruzuela, ¿no? Más o menos. Eso seríamos ahora ya, gobernado por una sarta de incompetentes mafiosos. Me dirán, sí, pues estamos gobernados por mafiosos, pero afortunadamente los mafiosos no están concentrados en un poder y no hay un grupo solo de mafiosos que nos gobiernan. Entonces, el hecho de tener varios poderes permite que por lo menos haya vigilancia y que se respeten varias libertades. Eso es la democracia. Y por eso nosotros siempre vamos a decir que con todos sus defectos, la democracia es el mejor sistema de gobierno que hay, porque permite que el ser humano se desarrolle más allá de los problemas y de los defectos que tenga nuestro sistema. Si tú trabajas, estudias, te esfuerzas, sales para adelante. En una dictadura no, porque las dictaduras de izquierda fundamentalmente pretenden la igualdad, pero la igualdad hacia abajo, todos tienen que ser iguales. No importa si tú has trabajado más y te has sacado la mugre. No, tú no puedes ser más que el otro, porque no, pues todos hay que ser iguales. No, pues, en una democracia todos no debemos ser iguales, porque el que se esfuerza, trabaja, estudia, tiene mejores resultados que uno que no ha trabajado, no ha estudiado y no se ha esmerado, ¿no? Ahora, lo que se intenta es que la democracia genere oportunidades para todos, y ya depende de aquel que toma las oportunidades. De eso se trata la democracia, de generar oportunidades para todos. Pero desgraciadamente todos no toman las mismas oportunidades, todos no luchan de la misma manera, todos no se esfuerzan de la misma manera, ¿no? Y obviamente el que lucha más, el que se esfuerza más, el que se sacrifica más, tiene derecho pues a tener una mejor vida. Así es. Eso es la democracia. Pero las dictaduras dicen, no, igualdad para todos. Por ejemplo, en Cuba, no, igualdad para todos. Nadie tiene un teléfono celular, nadie puede decir nada en contra del gobierno, nadie tiene libertad de expresión y nadie tiene un montón de libertades. Y son iguales, pues, ¿no? Esas son las dictaduras. En eso queremos convertirnos. Todos son iguales, pero ojo, la gente del pueblo, porque los que gobiernan, que son un grupito muy reducido en la dictadura, esos tienen privilegios 1000. Y si no, miren al señor Maduro, cuando sale, bien al reloj, pero más pituco el reloj. Y todos los dictadores se caracterizan por eso, dicen, el imperialismo yanqui, como decía Hugo Chávez, pero mírenlo cómo viven, ellos gozan de todo el imperialismo, de los mejores celulares, los mejores relojes, ellos tienen tecnología, todo lo que ellos supuestamente detestan, lo disfrutan. Pero a los demás que no vayan a tenerlo. Esas son las dictaduras. En fin, vamos a escuchar a Ronald Atencio. ¿Quién es Ronald Atencio? Este es un precandidato, en realidad va a ser candidato a la presidencia, ¿no? Y escuchen las estupideces que ha salido a decir luego de la sentencia de Pedro Castillo. Escuchemos a Ronald Atencio. Indulto a nuestros presos políticos. Así como ayer fue a Dubiri, Gregorio Santos e incluso nuestro compañero Guillermo Bermejo Rojas, hoy se sigue perpetuando nefastas sentencias en contra de los luchadores sociales como Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez y Aníbal Torres. Nosotros aplicaremos las reglas del indulto para todos los presos políticos
que tiene nuestro país, sean o no sean personajes de connotación nacional, porque el pueblo también ha sido sentenciado injustamente por participar en marchas o en protestas a favor de los intereses de todos los peruanos. Indultaremos a todos. Indultaremos a todos los perseguidos políticos, dice, presos políticos. Dice que el señor Gregorio Santos es un preso político. A ver, este señor Atencio está en la calle, ¿no? A ver, le voy a contar, señor Atencio, y a todos sus seguidores. El señor Gregorio Santos no está preso por sus ideas. No, el señor Gregorio Santos está preso por delincuente, por corrupto. Porque al igual que el señor Pedro Castillo cobró coimas. Y lo han contado los empresarios. Y lo han contado también, igualito que Vizcarra, ¿no? La misma situación. Lo han delatado los empresarios con pelos y señales. Yo le di tanto en tal lugar, aquí están los vouchers, aquí está la geolocalización, aquí están, incluso hay videos de algunos casos. Es decir, está demostrado. No me venga a decir que Gregorio Santos es un preso político, es un insulto para los cajamarquinos eso. El señor Guillermo Bermejo, un preso político, por favor. El señor Guillermo Bermejo se reunía con los terroristas y cuando le preguntaron en la interna sobre la democracia, esas son pelotudeces, dijo clarito, ¿no? Y nosotros vamos a llegar al poder para quedarnos. Y hay un audio clarísimo. ¿Ah? Y en ese tiempo, por si acaso, no había IA, porque ahora varios se excusan en eso. No, ese es IA, dicen, ¿no? IA. Bueno, afortunadamente, ese audio del señor Bermejo, no había todavía la IA. Entonces no puede decir que no es su voz, pues. Y ahí dice muy claro, ¿eh? Le dice a su gente, cuando dice, pero ¿y la democracia? Esas son pelotudeces, dice así. Esas son pelotudeces. Nosotros vamos a llegar al gobierno para quedarnos, dice. Ah, porque eso era lo que pretendían con Pedro Castillo, pues hacer una dictadura. El que esté informado se da cuenta de la realidad. Y nosotros aquí decimos las cosas como son, le duela a quien le duela, se moleste quien se moleste, porque las cosas así son y hay que decirlas, ¿no? Bueno, ese señor Atencio debería estar atento más bien a la información, ¿no? O está desinformado, mejor dicho, no quiere pues ver la realidad y nos quiere vender humo y se quiere aprovechar de la ignorancia y el desconocimiento que hay en gran parte de nuestro país, desgraciadamente. Por eso desde acá instamos a que la gente se informe. Bueno, les vamos a contar que desde INDECI han dado cuenta que existen más de 11,000 afectados y damnificados por las lluvias ya en Cajamarca. Por otra parte, desde el Congreso, ahora la congresista Silvia Montesa se acuerda de la presa Chonta y dice que es fundamental que se ejecute. Y ahora se preocupa porque ya hay un convenio de gobierno a gobierno, ¿no? Falta que se ejecute, ¿no? Y el expediente técnico está prácticamente terminado. Newman ha hecho el expediente técnico para la presa Chonta. Va a depender mucho acá de que las autoridades no permitan que 4 vivos, esos que decían oro no, agua sí, y que ahora con la minería ilegal no dicen nada, ya esos mismos vivos van a salir a decir la presa Chonta es para la mina, y van a meter su cuento, ¿no? Ya, las autoridades no tienen que permitir que 4 vivos salgan a oponerse a esta obra de gran importancia para Cajamarca. Es más, esta obra se tiene que replicar, y lo dicen los especialistas, en cada una de nuestras provincias en la región. Una represa de gran envergadura. ¿Para qué? Para que en tiempo de lluvia podamos guardar el agua. Y la muestra está acá, pues, el Gallito Ciego, que es una represa antiquísima, sin tecnología, ¿no? Y miren cómo nos sirve para todo la represa, ¿no? Imagínense, ¿eh? Y que esa represa ya cada día está más llena de sedimentos, ¿no? Porque nunca se limpió la represa. Pero con la tecnología que hay ahora te permite pues hacer represas mucho más modernas, que te van a servir más todavía. Porque la represa del Gallito Ciego sirve para regar cultivos y sirve además para generar energía eléctrica. ¿O no lo saben? Bueno, por eso es importante la presa Chonta. Con tecnología más moderna, esa presa va a permitir regar cultivos, va a permitir asegurar el agua para el consumo humano y también generar energía eléctrica.
Todos esos beneficios va a traer la represa, además de puestos de trabajo. Lo que se tiene que hacer es que las autoridades vigilen que se haga bien. Y por eso es que se ha hecho a través de un gobierno a gobierno, para evitar que lo licite la municipalidad, que lo licite el gobierno regional, y después esté inconclusa, ¿no? Ahora, el problema es que la licencia social, es decir, el hablar con la gente de la zona que tiene que ser reubicada, sea un proceso que las autoridades vigilen y que se dé adecuadamente. De eso se trata. Y por supuesto no podemos dejar de hablar un poquito de minería ilegal, porque desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque nos está invadiendo la minería ilegal, sigue creciendo. El otro día fuimos a Hualgayoc, el último fin de semana, y hemos visto cómo también es cierto que cuando las cosas se hacen de manera coordinada, se hace bien. Miren, en Taona Alto, donde vive mucha gente, es una zona que pertenece a Hualgayoc, es un caserío que pertenece al distrito de Hualgayoc. Bueno, pues les han instalado su sistema de agua y saneamiento. Adiós a las letrinas, esas letrinas horribles, ¿no? Les han puesto sus unidades básicas de saneamiento, las VS que le llaman, ¿no? Con sus cañitos, con sus water, todo como corresponde, como debe vivir la gente. Qué bueno, ¿no? Y miren, eso es un aporte de la empresa privada en coordinación con el Programa Nacional de Saneamiento Rural, el famoso PSNI, ¿no? O PNCR, creo es, Programa Nacional de Saneamiento Rural, sí, PSNR, Programa Nacional de Saneamiento Rural. Bueno, pues hay que celebrarlo. Más de 80 familias ahí ahora ya no van a hacer sus necesidades en letrinas, exponiendo su salud y su integridad. No, ahora tienen su bañito bien bonito y además tienen agua en sus caños, en sus casas. Qué hermoso realmente. Qué hermoso, 80 familias. Bueno, a los que están en la ciudad de repente no les interesa, ¿no? Pero imagínense en la zona rural, esos niños, nosotros hemos visto cómo los maestros, con qué alegría han inaugurado esa obra. Y eso se tiene que repetir, se tiene que replicar. ¿Y cómo se ha hecho posible? Gracias al trabajo coordinado entre la empresa privada y el Estado. Miren ustedes, en este caso la empresa Buenaventura, Coimolache para ser más específicos, que pertenece a Buenaventura, ha puesto el presupuesto. Y me parece que la municipalidad distrital ha hecho el perfil. ¿Se dan cuenta que cuando se trabaja en armonía salen cosas positivas? 80 familias, señores, 80 familias. Allá hay niños, ancianos, de todo, ¿no? Que se benefician con eso. Díganme si eso no es una obra importante. Claro que lo es. Bueno, eso se tiene que replicar y para eso necesitamos que las autoridades trabajen de la mano de las empresas privadas. Y eso genera que se asfalten vías, que se brinde agua y saneamiento, que se brinde luz eléctrica. Hay un proyecto de luz eléctrica que también desarrolla Coimolache, en Santa Cruz, en toda esa zona. ¿A cuánta gente ha beneficiado? Entonces, de eso se trata, señores, entendámoslo. Que tenemos que sacar adelante, que tenemos que impulsar los proyectos formales que permiten, con pago de impuestos. Por ejemplo, esta obra se ha hecho a través del mecanismo de obras por impuestos. Y así se pueden hacer muchas obras que beneficien a la gente. Y no a través de la minería ilegal, que no paga impuestos, que no te hace una sola obra. O alguien me dice, me cuenta, si algún minero ilegal ha ido a arreglar una posta, a poner agua y saneamiento en algún lugar. ¿Qué minero ilegal hace eso? Ninguna, pues, señores. ¿Y quién controla a los mineros ilegales? Nadie. Contaminan a diestra y siniestra. Encima generan extorsión, sicariato. Acá lo tenemos que decir. Me dirían, ¿tú eres cargoso? No, sí, y voy a seguir siendo cargoso porque nosotros amamos a nuestra tierra. Queremos a la región porque somos cajamarquinos de corazón y de nacimiento. Y amamos, sí, amamos a nuestra tierra y queremos lo mejor. Y queremos proyectos formales. Y no queremos llenarnos de minería ilegal que contamine, que genere delincuencia. Así es que reflexionemos, y las autoridades también.
Y lo que se puede y se tiene que hacer es coordinar con las empresas privadas para sacarle beneficio en favor de la población. De eso se trata, señores. El tiempo nos ha ganado. Nos tenemos que ir. Buenos días. Permiso.